Hay un pasaje, y ese pasaje es también, como todos los pasajes de la Biblia, enriquecedor. Pero también me gusta cómo trasciende este pasaje acerca de lo que sucedió específicamente ahí. Y cómo vemos en este pasaje que confluyen dos cosas muy precisas. Las dos cosas que van a confluir en este pasaje, y quiero que lo tengamos desde ya ahí en visión, es la humanidad de Jesús, pero también Jesús como deidad. Jesús como Dios, pero Jesús también como hombre. Cristo Jesús. Amén. Y ese pasaje lo encontramos en San Juan, capítulo 11. ¿Listo? Y entonces, ¿qué título tiene en su Biblia ese pasaje? En la mía dice muerte de Lázaro. Amén. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Y quiero detenerme ahí un momento. Hace poco estaba ahí, de esas pocas cosas que usted puede ver buenas en Facebook o en TikTok. Resulta que en mi época había un periodista muy prestigioso colombiano que se llamaba Juan Gosaín. Y al tipo llegan y le dicen: ¿cuál es el mejor libro que usted ha leído? Y llega y dice: el mejor libro que he leído es la Biblia, y específicamente los evangelios. Y le preguntan que por qué. Y ahí dice: porque es una crónica. Entonces llega y ve, esto también lo dijo frente a unos estudiantes. Entonces, al día siguiente viene y les trae los evangelios y comienza a contarles, a leerles acerca de lo que estaba sucediendo, y utilizó este mismo pasaje, el pasaje donde Lázaro es levantado entre los muertos. Y llega y dice: ¿por qué sé que es una crónica? Porque si hubiese sido alguien que le gusta el espectáculo y el show, diría algo como que: y maravillosamente o sorprendentemente Lázaro salió fuera vivo. Y ahorita vamos a ver cómo realmente van contando esos acontecimientos que sucedieron, más bien van relatando acontecimientos que sucedieron. Y aquí, cuando utilizan ese paréntesis diciendo: oiga, mire, esta misma María es la que enjugó los pies del Padre, lo hacen como ellos vivieron todo, ellos estuvieron presentes, pero ahí todavía no había sucedido lo de que María había enjugado con perfume de nardo los pies del Señor. Y desde ese momento ya están diciéndole o están recordando lo que el mismo Jesús dijo. Llegó y dijo: la gente recordará este momento. Y el escritor en este momento, que es Juan, llega y va y no puede escapar de eso, lo que su padre, su hermano, su líder le dijo. Jesús le dijo: esto que ha hecho ella va a ser recordado. Y él tuvo que detener esa crónica que estaba diciendo para recordar, a pesar de que era un acontecimiento anterior a lo que está al enjugamiento de los pies por los cabellos y el perfume. Llegó y dijo: yo tengo que hacerle saber al lector desde acá que esa es María, la que más adelante voy a contar, que va a enjugar los pies de Jesús. ¿Y para qué lo hacen? Para que nosotros entendamos cómo hay una transformación también acerca de lo que sucede en el corazón de María, de lo que sucede acerca de la vida y de lo que es la palabra siendo revelada al corazón de cada una de las personas que realmente han creído. Dice el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros ahora, los que hemos podido estar un poco más entendiendo o expuestos más bien al Evangelio, ahora entendemos que por Él, por Jesús, fue creado todo lo que es creado.
Por el poder de su palabra es que todo se sustenta. Por el poder de su palabra es que el universo está en expansión. Por el poder de su palabra es que el globo terráqueo está inclinado, lo que debe estar inclinado, ni un grado antes ni un grado después. Por un grado antes nos tostamos, un grado después nos congelamos. Por todo lo que representa también tener una lumbrera en el firmamento. La lumbrera es la luna. Sin la luna no existirían las mareas. Sin las mareas no existiría el movimiento de los vientos. Y todo esto es obra de alguien que es el mejor ingeniero de todos los tiempos. Y ese ingeniero es el mismo Jesús. Y aquí nos están hablando de esa gloria de Él. Gloria que ahora nosotros como recipientes podemos mantener, sostener. Pero para hacer eso necesitamos ser expuestos a su palabra. Pero más que ser expuestos es dejar que la palabra de Él penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y se haga carne y se haga también hechos en nuestras vidas. Y por eso es que el libro de los hechos es tan importante. Porque cada uno de nosotros es un apóstol y está siendo escrito lo que estamos haciendo. Y a veces uno quisiera que con corrector quitaran cosas, ¿cierto? Que borraran cositas ahí. Pero en realidad no necesitamos un corrector. Lo que necesitamos es que la palabra siga fluyendo en nosotros para que sea realmente la gloria de Él la que manifieste en nuestra vida a través de lo que hacemos. Y dice así, en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor es el mismo Dios manifestado. Sabemos que nadie puede hablar de amor si no ha conocido a Dios antes. Si no conozco de Dios antes y hablo de amor, estoy hablando de un amor que es el amor eros, y el amor eros también lo inventó Dios. Lo inventó para el matrimonio. No lo inventó ni para el noviazgo, ni para la amistad, ni para nada de esas cosas. Lo inventó para el matrimonio, lo diseñó para ese momento específico. Y aquí hay un amor filial, aquí hay un amor ágape, el amor que sentía Jesús por Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro representan tres costumbres, tres estilos de vida totalmente distintos, pero que fueron impactados por la palabra, por la vida misma de Jesús. Y aquí dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta parte me parece también tan bien diseñada, tan bien estructurada. Nosotros por lo general cuando escuchamos que un ser amado está enfermo, ¿qué hacemos? Salimos corriendo para a ver de qué manera lo auxiliamos, de qué manera oramos por él, de qué manera lo atendemos. Pero cuando uno está siendo guiado por el Espíritu, entonces el Espíritu se yuxtapone. Esa palabra también parece muy bonita. Yuxtaponer quiere decir que los dos no se pueden mezclar. Cada uno tiene un lugar específico. Y entonces el Espíritu se yuxtapone al alma. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu siempre va a estar en contra de lo que el alma quiere. Y yo creo que el alma de Jesús quería ir allá donde su amigo. Si yo amo a alguien y sé que está enfermo, pues yo quisiera ir, a menos de que tenga una gripa bien salvaje que se ve que no va a morir, pero me va a contagiar. Entonces yo digo, bueno, pero eso es nosotros. Pero Jesús tenía claras las cosas. Jesús tenía claro quién era Lázaro, cuál era el momento específico que estaba viviendo Jesús y cuál era el momento específico en el que necesitaba vivir Lázaro. Pero no solamente Lázaro, no solamente María y Marta, sino todos los que iban a ser testigos de lo que iba a suceder. Ser testigo de lo que va a suceder de esa manera donde se viene la gloria de Dios, se manifiesta de una manera específica que ustedes ya saben cuál es el desenlace de este pasaje. Pero aquí lo importante es entender eso.
la gloria de Dios se tiene que manifestar en momentos específicos. Nosotros no podemos aligerar para que sea una manifestación. Y el Espíritu es el que nos va a mover, a ponernos en acción en el momento adecuado. Y el Espíritu le decía a Jesús: espera 2 días más. Esperar 2 días más. Esperar 2 días más. Y a veces nosotros no queremos esperar, sino terminar mi oración para que la respuesta esté dada. Y si al día siguiente no pasó nada, ¿pero qué pasa, Señor? ¿Pero qué pasa? Y si pasa otro día, pero Señor, me abandonaste, me olvidaste. Y yo no estoy diciendo que no esté mal recordarle a Jesús, a Dios, cuáles han sido las promesas que Él ha puesto en nuestras vidas. Eso es importante. Pero también es importante echar mano del Espíritu para entender que hay un tiempo de espera y no ser un mal testimonio. Amén. Hay un tiempo donde las cosas tienen que suceder. Incluso sabemos que a través de los ejemplos que nos da la misma palabra, por ejemplo, ahorita viene a mi memoria el momento en que Daniel viene y ora, y entonces el ángel, después de que pasa algún tiempo, le dice: desde el mismo momento en que oraste, Daniel, la respuesta fue dada. ¿Pero qué? Pero el príncipe de Persia se opuso. Pero cuando hay esa oposición de parte del enemigo, es como si la represa se estuviera llenando de la gloria de Dios. Llenando, vertiéndose. Hay grandes cantidades de la gloria de Dios. Para que en el momento en que se ha roto ese muro, toda la gloria de Dios viene y irrumpe en la vida. Y eso es lo que necesitamos a veces. Nosotros queremos que la gloria de Dios sea para cada necesidad inmediata. La gloria de Dios sí viene con una provisión, pero esa provisión no es solamente para mí. Esa provisión tiene que ser repartida a otras personas, y así lo hacía Jesús. Y así nos lo enseñó. Y vamos para el versículo 7, dice así: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte, y otra vez vas allá. Y viene de nuevo el alma hablando contra lo que el espíritu debe hacer. Entonces, en el momento en que le dice: vamos a esperar 2 días más, porque sabían dónde estaba Lázaro. Entonces, ¿por qué en ese momento los discípulos no dijeron: vamos apresuradamente a ir a orar por nuestro amigo? Porque me imagino que eran amigos porque todos conocían de Dios, de Jesús. Y ahora cuando les dice: vamos a Judea porque vamos a organizar, porque es muy cerca de ahí donde está Lázaro, porque ahí sí dicen: venga, pero están buscando aprenderlo. Pero en realidad lo que ellos estaban diciendo es, en un buen sentido, quiero que lo tomen en un buen sentido: nosotros somos para ellos una pandilla. Y vamos a ir todos, entonces a todos nos van a agarrar. A todos nos van a aprender. Y entonces el alma de los discípulos diciendo: uy, ahora sí. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que más adelante va a decir el Dídimo. Dice así, el versículo 9: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y quiero que vayamos ahí en nuestras Biblias a Mateo 5, 13, 16. Mateo 5, 13 al 16. Y ahí hay 2 cosas que nos dicen que somos nosotros. ¿Somos qué? ¿Y qué más? ¿Y la luz de qué? La luz del mundo. Nosotros tenemos una doble condición y eso es parte de nuestra identidad. Somos la luz del mundo. ¿Y aquí qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? ¿Qué? Que el que anda en la luz, el que ve la luz, no va a tropezar. Si usted es de los que anda y es luz del mundo, luz para el mundo, entonces usted no va a tropezar, va a ser efectivo. Yo sé que a veces, por no estar escuchando a Dios, nosotros andamos en tinieblas y nos gusta pegarnos en el dedito pequeñito del pie. ¿Por qué digo que nos gusta?
Porque a veces, a pesar de que sabemos lo que debemos hacer, sabemos que tenemos que apartarnos de cosas que nos van a sujetar al pecado, sin embargo queremos seguir ahí, en esa misma rueda, sin llegar a ningún lado. Entonces, si la luz que tengo en mí no sirve para guiar mi andar, pues obviamente lo único que estoy haciendo es contristar primero al Espíritu Santo, pero también quitarle valor a la palabra de Dios. Cuando yo le quito valor a la palabra de Dios, lo que estoy diciendo básicamente es que la sangre de Cristo no vale lo que vale. Y por eso es bueno que nosotros confrontemos cuando realmente sabemos que estamos practicando el pecado. Nosotros ya no somos de esos que practican el pecado. Porque el pecado es eso, es el tropiezo en la oscuridad. El pecado es el tropiezo en la oscuridad. Dice el versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando nosotros dejamos que la luz sea, que la luz es la palabra y que la palabra es la que alimenta el espíritu y el espíritu es el que nos debe guiar, ahí es donde vamos a garantizar que no vamos a tropezar. Pero si no quiero escuchar la palabra, no quiero esperar el tiempo específico para que la gloria de Dios sea manifestada, pues obviamente voy a tropezar. Obviamente no voy a ser efectivo en lo que debo hacer. Dicho esto, les dijo después, eso es el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora pregunta, ¿Jesús mintió alguna vez? Y entonces, ¿por qué dice aquí primero que duerme y después dice que está muerto? Una cosa no es diferente a la otra. Jesús aquí está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque resulta que Lázaro, cuando murió, ya había creído en la promesa, ya sabía quién era el Hijo de Dios. ¿Y qué decía la palabra? Que el que creyera en él, ¿qué? No moriría, sino que tendría vida eterna. Entonces, Jesús no puede mentir. Jesús ahí les estaba diciendo la verdad a sus discípulos. Les estaba diciendo, él duerme. Entonces los discípulos, vamos a seguirlo leyendo, dice en el versículo 12, dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y de nuevo entonces viene la yuxtaposición entre el alma, que era lo que estaba latente en los discípulos, y el espíritu, que era lo que estaba viviente en Cristo. Porque hablo de latente y viviente porque mi alma no puede ser viviente si no es a través de mi espíritu. Mi alma es latente porque está ahí y quiere cosas. Mi espíritu es viviente porque es consciente. ¿Sí? Entonces, el espíritu es el que nos guía, Jesús es el que nos guía, y entonces viene acá y él tiene que expresarles lo que realmente estaba sucediendo. Lo que realmente estaba sucediendo no, tenía que expresarles en lo que ellos entendían, en lo que ellos en su capacidad en ese momento habían podido digerir de la palabra. Entonces dice en el versículo 14, si es el versículo 14 el que digamos, ¿cierto? Sí, 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Por qué en ese momento tiene que hablarles así a los discípulos? ¿Por qué? Porque necesitaba que en ellos hubiese la claridad de lo que iba a suceder. No era porque se estuviera contradiciendo Jesús, no. Es porque aún los discípulos no habían alcanzado a digerir que si yo ya había creído, yo no había muerto, sino que estaba durmiendo. Entonces ellos necesitaban entender que era algo como el suspenso de mis signos vitales, como para que lo podamos entender de alguna manera, y el reposo del sueño. Y me gusta esto del reposo del sueño porque ¿no les ha pasado eso de que a veces usted suena la alarma y usted dice, ay, 5 minuticos y ojalá sea tan profundo que yo piense que dormí por lo menos 2 horas? Y cuando uno logra ese sueño profundo y vuelve y suena y uno como que, wow.
y en realidad no se ha dado cuenta. Pero también puede suceder en que en el sueño profundo, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, hay algunos que van hasta las 11, 12, pero eso ya es asunto de ellos, les parece que fue tan breve el sueño que es como si hubiesen nada más pestañeado. A eso se refería con que Lázaro estaba durmiendo. Porque para Lázaro no estaba sucediendo nada más. El resto del mundo, era el tiempo cronos de Dios, en la manifestación de la falta de signos vitales en Lázaro, para que luego viniera la resurrección, pero en el tiempo cronos, en el tiempo de los demás, habían sucedido varios días. Habían sucedido varios días, habían pasado varios días. Y todos sabemos que cuando pasan días, pues los cadáveres huelen mal. Entonces dice el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Vamos a quién? Vamos a Lázaro. Vamos a donde el que nos necesita, vamos a demostrar que la gloria de Dios hay una manifestación cierta y verdadera. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Recuerda que lo habíamos dejado en el stand-by allá acerca del alma y por qué no decían que vamos, y después dicen, y viene este y dice, bueno, pues vamos y muramos todos con él, porque vamos todos en tropa, entonces a todos nos van a agarrar y nos van a justiciar. Y yo me imagino a Jesús sonriendo, o sea, en medio de todo lo que podían decir sus discípulos, él sonriendo con esa afabilidad de alguien que sabe que dijo, vamos a pasar al otro lado. Así la barca esté hasta el borde, vamos a pasar al otro lado. Y ahí lo estaba manifestando. Ahí ya les estaba también dejando clara cuál era su identidad en él. Cuando yo entiendo el tema de identidad, suceden varias cosas. Primera es que no voy a negociar quién soy. Y hay una cosa que quiero decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes hombres, a los varones, a los hombres, a los machos. No hay nada que atraiga más a una mujer que una personalidad definida. Mire, ¿sí? Ellas dijeron, ahí ya con el consenso, entonces tomen nota, no tomen nota de pendejadas que les muestran en la televisión, bobadas de que hay el chiste para no sé qué, no. Esto es lo que realmente les va a servir para conseguir la idónea, no para estar de tumbalocas. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, después de esa publicidad continuamos, volvemos, ya el alma desfogó, dijo lo que tenía que decir, ahora volvamos al espíritu. Entonces dijo bueno, Tomás, y lo siguiente viene, y es el siguiente título, dice, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Ahora, imagínense que todos estos judíos no hubiesen venido, venga, les termino de leer ahí porque me comí la mitad. Habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Ahora sí, no lo había leído completo. Entonces imagínense esto. Le dicen a Jesús, Lázaro está enfermo. 4 días antes. Entonces, él podía haber ido, orado por su hermano, solamente por su hermano espiritual, por Lázaro, y habría sido sanado. ¿Amén o no amén? Amén. Pero él necesitaba que en el tiempo kairos de Dios, el tiempo cronos de todos los demás, incluidos de los judíos que fueron a consolarlas, vieran eso que estaba sucediendo, vieran eso que estaba por suceder. Y entonces dice así, estábamos en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María quedó en casa. Y ahí ya vemos un primer síntoma de Marta. ¿Cuál es el síntoma de Marta? ¿Cuál es el síntoma de Marta? Acelerada, apresurada, quería que todo, eso tiene que suceder, es ya.
Y si no sucede, ya no es del Espíritu. Y uno como que, o sea, ¿qué sucede? O sea, hay cosas del Espíritu que se demoran su tiempo en ser ejecutadas. Em, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y entonces, de nuevo, ¿no? O sea, Jesús como diciéndole: oiga, venga, yo voy a hacer el milagro que usted necesita ahorita. Y entonces ella se queda en el otro espacio, en el otro espectro de tiempo, y contesta muy espiritual ella, ¿no? O sea, de esos momentos en que uno quiere ser espiritual y llega, entonces llega y me dice, listo. Entonces dice Jesús, versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día de resurrección, en el día postrero. Entonces ella llega y va y dice: ah, bueno, tú nos has enseñado el día postrero, entonces sé que va a resucitar ahí. Si nosotros entendiéramos un poco más del Espíritu y dejáramos realmente que la palabra fuera la que nos guiara y nos hablara todo el tiempo, podríamos habernos puesto en el acuerdo de una resurrección. Pero nosotros en ese momento, también ella, como nos ha sucedido a todos en algún momento, nuestra alma dice: ah, bueno, en la palabra dice que algo va a suceder después. Pero hay un chiste del pastor que lo voy a tomar en este momento. Y dice: no se me adelante, pero tampoco se me atrase, dijo el borracho cuando iba a pagar. Entonces, cuando yo entiendo los tiempos de Dios, puedo ser un poco más efectivo porque estoy de acuerdo con la palabra y con lo que está sucediendo. Y cuando sé que esa clase de resurrecciones van a ser para la gloria de Dios, yo voy a poder ser efectivo en eso, en lo que me voy a mover. Hay un libro muy chévere de un hombre que era un hijo de los generales de Cristo. Y el tipo llega y va y comienza su libro diciendo: ya sabía lo que iba a suceder esa tarde. Ya estaba acostumbrado a esto. Sabía que mi papá iba a entrar a esa funeraria, que él iba a orar, que la persona a la que estaban velando iba a resucitar y que todo el mundo iba a salir gritando. Para él, para el hijo, era ya algo normal. Él ya sabía lo que iba a suceder. Para el mundo que está afuera, que no entiende el tiempo cronos, el tiempo kairos, la gloria de Dios, entonces los aterra. Pero también de esa gente que sirve de testigo para esos momentos donde la gloria de Dios viene, irrumpe y hace una cosa así como esta, también es para demostrar el poder de Dios, para que la gente después diga: yo nunca vi cómo el poder de Dios se magnificaba en el ser humano, en el hombre, en la mujer. Hace 8 días no pude estar, pero escuché la predicación y sé que hubo un testimonio, y aquí han habido testimonios de sanidades, testimonio de cantidad de cosas, de milagros económicos, de cosas financieras, pero también de crecimiento espiritual en todas las áreas. Y a veces nos acostumbramos, ¿no? Como que, sí, ya sabemos qué va a suceder. Sí, ahorita va a haber otra, y van a salir todo el mundo espasmado corriendo porque ven que hay una resurrección. Pero tampoco hemos llegado a ese nivel donde vemos esa clase de cosas. Y es una expectativa que está en el corazón de nuestros pastores, y nosotros necesitamos ponernos en el acuerdo con ellos para que estas cosas sucedan. Amén. Pero también he visto milagros que no parecen tan milagros. Un par de muchachos de cabello muy negrito ellos, con una niña monita. Eso es raro, eso es sospechoso. Pero sabemos que no, ahí es temas de genética, otras cosas, sino que quería como pasar un momento por mi alma, porque a veces mi alma necesita como contarles cosas que yo no entiendo. Listo, entonces dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé
que resucitará en la resurrección del día postrero. Y le dijo Jesús, bueno, sin él, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Entonces, esta era la respuesta a lo que había sucedido antes, cuando los apóstoles estaban preguntándole, oiga, ¿cómo así? O sea, duerme, entonces es el sueño del reposo. No, es el sueño, no era el sueño del reposo, sino era el sueño que viven los que han creído en Cristo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahorita viene el siguiente pasaje que también me parece súper chévere, porque hila todo lo que es una crónica acerca de lo que realmente sucedió cuando Jesús estuvo acá, pero también es como un derrotero para que los que hemos creído podamos andar en esas mismas pisadas. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él, vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Por qué se quedó ahí donde Marta le había encontrado? Porque sabía que María iba a ir para allá. Y entonces él, que no es despistado, sino que es guiado por el Espíritu, sabía que a veces hay que esperar a la gente. Y a veces cuando usted logra algo de madurez espiritual, usted piensa que los demás tienen que andar a su ritmo. Y hay unos que van a volar mucho más rápido que usted, pero hay otros que van a caminar mucho más lento que usted. Pero también va a ver cómo va a haber una revelación de la palabra en ciertas personas que usted va a decir, wow. Y eso también es madurez, entender que cada uno vive su ciclo. Cuando uno tiene hijos, uno lo entiende de una manera más clara. No todos los hijos son iguales, no todos los hijos se mueven en las mismas cosas, no todos los hijos tienen los mismos defectos o las mismas cualidades, pero el hecho de que sean únicos hace que también usted experimente otra cosa que se llame la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Y yo sé que a uno le dicen a todos por igual, pues resulta que si Dios nos tratara a todos por igual, yo creo que habría sido bien complejo. Por eso él da y reparte dones. Entonces dice así, entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay cosas en que los hijos sí se van a aparecer. Marta y María dieron exactamente la misma respuesta. Jesús, si tú hubieses estado aquí, Lázaro, mi hermano, no habría muerto. Las dos estaban en un acuerdo, las dos pensaban ciertas cosas, pero en definitiva viene Jesús y dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el siguiente tema me gusta. Yo sé que es el versículo que más se sabe en todos los cristianos. Es en uno de los versículos más pequeños y dice, Jesús lloró. Y me gusta esta doble condición que muestra Jesús ahí. La primera es de un Jesús que viene y dice, vamos, que yo sé que lo que está sucediendo y yo sé el momento oportuno para llegar y cambiar toda esta situación y que todos sean testigos de que la gloria de Dios se va a manifestar a través del Hijo del Hombre y que el Hijo del Hombre va a ser glorificado también por eso. Pero también llega y vaya al verlos a todos tristes, Él muestra también su humanidad y también lloró. Y qué bueno es entender que Jesús, a pesar de tener una condición de hombre como la que tenemos todos nosotros, pudo andar en santidad. Y eso es lo que es el estandarte de lo que Jesús quería hacer cuando vino a entregarse en un cuerpo humano para el perdón de los pecados. Decir, mire, yo voy a cumplir la ley, gracias a que yo cumplo la ley, entonces la ley queda abrogada, o sea, la ley ya no tiene que cumplirse por nadie más. Ahora ustedes pueden vivir en la libertad de la gracia, pero la libertad no como
la gracia no como libertad para pecar, sino la gracia como una condición en la cual debo estar consciente para no entregar mi cuerpo al pecado, sino ¿a qué? A la adoración. Amén. Entonces, cuando yo vengo y entrego mi cuerpo como olor fragante, como sacrificio vivo, es una cosa, es una condición. Ahora les pregunto, ¿los sacrificios en el Antiguo Testamento eran vivos o eran muertos? ¿Seguro? Acuérdense que cuando venían sí estaban vivos. En la parte exterior los mataban y luego sí llevaban eso hasta el interior. Entonces hay una diferencia. Yo vengo como sacrificio vivo en la parte exterior, que fue lo que hicimos cuando estábamos tomando la cena, examinamos nuestro corazón, examinamos lo que hicimos, ¿para qué? Para dejar el pecado afuera, para entregar el pecado, no como, vuelvo y le reitero, no como una licencia para estar pecando, no. Como conscientes de la condición en la cual estamos ahora, que ya no practicamos el pecado. El cuerpo del pecado fue muerto en Cristo Jesús en el momento en que fue entregado ahí. Y nosotros compartimos con Él su muerte en el momento en que fuimos bautizados. Y no solamente estamos hablando del bautizo en agua, estamos hablando del bautizo en Él. O sea, que si usted conoció a Jesús y ya comenzó a creer, no crea que porque no ha hecho el bautizo en agua, usted no tiene esa condición especial donde sabe que no tiene que practicar el pecado. El bautizo en agua es algo externo. El bautizo en el Espíritu fue algo que ya sucedió. Amén. Entonces, ¿por qué no se bautiza en agua? Ya todo. Ya usted creyó, ya hizo. ¿Usted cree que eso es una licencia para seguir pecando, para seguir así? No, hombre, hay algo que ya sucedió en su corazón. Si ya sucedió en su corazón, haga la manifestación externa. Apropiese de ello. Se los voy a poner así. Yo sé que esta juventud vive mucho en vámonos a convivir y tengo apenas 6 minutos. Mucho en vamos a convivir a ver cómo nos va. Pues resulta que me gusta mucho el tema de yo me enamoro de ella, ella se enamora de mí y entonces ahora quiero que nadie más venga a echarle los perros. Para que eso suceda, pues lo que hago es proponerle matrimonio. Pero esa condición del matrimonio no implica que yo no tenga que estarla enamorando. No implica que no tenga que estarle diciendo cosas bonitas. No implica que no tenga que sacar tiempo para ella y hablarle bonito como cuando éramos novios. Yo sé que de vez en cuando hablo feo. Perdón, amor, pero es que mi alma también a veces aflora. A veces como y llego y le digo a ella, el león de vez en cuando tiene que rugir. Bueno, entonces vamos a acelerar y dice así. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y entonces viene el siguiente título que también es apasionante y dice, resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima y dijo, quitad la piedra. Esa piedra es una representación del pecado. Esa piedra es cuando el pecado no ha dejado que su espíritu viva. Esa piedra, que es el pecado, impide que sucedan cosas. ¿Por qué? Porque no hay una relación de Jesús con usted. Entonces necesitamos remover la piedra para escuchar la palabra. Pero es algo que sucede simultáneamente. Yo voy escuchando la palabra, voy dejando que el espíritu sea vivificado, pero también dejo de practicar el pecado. ¿Para qué? Para que sucedan las cosas que la gloria de Dios quiere que sucedan, para que no solamente yo tenga una vida conforme a Cristo, sino que los demás vean eso que la gloria de Dios puede hacer por ellos. Amén. Entonces dice, quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees y verás la gloria de Dios? Y viene Jesús y le dice, ¿qué? ¿No te he dicho qué? Que si crees, ¿qué? Yo no solamente puedo quedarme en creer.
yo tengo que tener una expectativa de ver la gloria de Dios. Yo no solamente puedo quedarme en creer lo que dice la palabra acerca de lo que yo puedo ser como esposo, como padre, como hijo. Yo tengo que tener una expectativa cierta de que esa palabra de Dios se hace carne en mí y ayuda a aflorar lo que es la gloria de Dios, para que los demás vean como un milagro acerca de un hombre que era muerto al pecado, que murió en el pecado, que vivía solamente para el pecado, ahora vive en la libertad de Cristo, en su gracia, en su gloria, en su amor, en todas sus áreas, en todas sus áreas. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta, donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ayer yo pensaba cómo sería esa escena, ¿no? Entonces, la caverna, la gente alrededor, Jesús enfrente de la caverna hablándole a Lázaro después de que es quitado el pecado, y Lázaro envuelto. Y entonces yo me imagino a Lázaro como saliendo así. ¿Cómo más pudo haber salido? Y entonces ahí es donde dicen que las momias y no sé qué, eso es mentira. Pero lo que sí sucedió ahí es que en Cristo, Lázaro y los demás pudieron ver la gloria magnificada, la gloria tangible, la gloria que realmente es lo que acompaña la predicación. El poder de la palabra que sostiene al universo ahora es el poder de la palabra que habita en nosotros. Y si siguiéramos en ese pasaje, créanme que podríamos encontrar muchísimas más cosas. Pero quiero ir al final, no de ese pasaje, quiero ir al final vayamos a Apocalipsis 21-23. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios, ¿qué? La ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Esta es una promesa para el siglo venidero. Esta es una promesa para la Nueva Jerusalén. Esta es una promesa para ese tiempo que vivimos expectantes, cuando vamos a regresar para gobernar y todo lo demás. Pero me parece impresionante cómo hay una congruencia durante toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, acerca de lo que es gloria, de lo que es pecado, de lo que es resurrección, remisión de los pecados, y sobre todo de que nosotros somos testigos de Él, de que ahora en nosotros está depositada esa gloria de Dios. Y no sé cuál es la situación que usted vive. No sé si es algo que tiene que ver con derrotar el pecado, o algo con la situación económica, o con algo en su alma que le dice que no puede. Esa gloria de Dios que se magnificó para sacar a Lázaro, también es la misma gloria de Dios que sirve en este día, hoy en este día, para que usted pueda decirle a eso: vete y se va, o vienes y viene. Yo oro para que este tiempo en que hemos recibido de la palabra de Cristo, sea realmente llevado a nuestro corazón, pero más que eso, sea llevada hasta nuestra alma y podamos digerirla de manera tal que podamos disfrutar de sentarnos con Él en los lugares celestiales y seamos conscientes de dónde estamos ahora, sentados ahí a la derecha del Padre, a la derecha del Hijo. ¿Para qué? Para poder disfrutar de lo que ahora somos en Él. Porque nosotros no somos vencidos, sino somos vencedores. Porque nosotros no somos de los que nos movemos por miedo, sino nos movemos por fe. Somos de aquellos en que la palabra ha sido revelada de una manera cierta y verdadera, para decirle a esa situación que esa situación se acaba y se anula.
que esa situación no nos va a seguir sometiendo, que la esclavitud se quedó sentada en el momento en que yo me senté con Cristo, y ahora que estoy levantado a los lugares celestiales, comparto con Cristo su libertad, su vida, su poder, la gloria de Él. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque estoy seguro de que tu palabra es lo que realmente transforma nuestras vidas, Dios. Y oro, Señor Padre, para que yo y mis hermanos, Señor, seamos atentos a tu voz, Dios. Que seamos guiados por el Espíritu, Dios. Que acallemos nuestra alma, Señor, y que entendamos, Señor Padre, cuál es el momento Kairos y cuál es el momento Cronos en nuestra vida, Dios. ¿Para qué? Para derribar esas fortalezas, para derribar eso que nos ha costado, para quitarlo, Dios, para que nuestra relación sea cada vez más sincera, más verdadera contigo, Dios. Sin miedo a cambiar, Señor, sin miedo a decir he fallado, pero ahora a través de tu palabra voy a redirigir mi vida, Dios. Voy a escuchar tu brújula, Dios. Voy a seguirte, Señor, para alcanzar gloria y victoria, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amado Jesús. Gracias, Dios. Señor Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor Padre. Toda gloria y toda honra sea a ti, Señor Padre. Toda gloria y toda honra es para ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo, Señor Padre. Amados hermanos,